El siguiente aspecto que quiero tratar es el de la gestión del patrimonio y la cuestión de a quién pertenece y cómo se usa el patrimonio arqueológico. ¿Quién debería autorizar, por ejemplo, que una persona recupere los restos de su abuelo masacrado en una cuneta? ¿Quién autoriza a quién para que se estudie el origen de la especie junto a un lago en el África Oriental o, más cerca aún, en una cavidad de la provincia de Burgos? ¿Tienen los nativos de la Escala con pedigrí, descendientes de los pescadores franceses que llegaron aquí hace 300 años, mayor poder de decisión sobre las ruinas de Ampurias que un griego cuyos antepasados residieron en Anatolia, o incluso que una persona de Marsella descendiente de los foceos, si es que los hubiere? Aún es más difícil de decidir qué se debe exhibir y dónde se debe exhibir. ¿Acaso deben mostrarse los restos de aquel abuelo masacrado en una exposición sobre los crímenes de guerra o sobre el etnocidio? ¿Cómo y dónde deberían exhibirse aquellas máscaras rituales que una comunidad ofreció a un navegante a cambio de una casaca roja? La ligereza y la presunta urgencia de una restitución ha producido casos paradójicos, como el de que los restos de una persona depositados en un museo europeo fueran entregados por la similitud del color de la piel precisamente a la comunidad que la asesinó y para ser enterrada según un ritual cristiano que realmente aquella persona no había compartido. Para la denominada arqueología indígena, estas cuestiones son como una pastilla de jabón resbaladiza que se les escapa de las manos a sus practicantes. El primer problema radica en si las comunidades tienen derechos especiales sobre el patrimonio arqueológico que se encuentra en su territorio y si tienen una serie de privilegios a la hora de decidir sobre ese patrimonio. ¿Tiene más derecho una comunidad que otra para conocer el pasado porque presuntamente los restos de ese pasado fueron producidos por sus ancestros? ¿No sería esa una forma de herencia, de privatizar la herencia arqueológica? Apoderarse del pasado, sea por académicos o sea por los descendientes locales, ¿no es acaso una forma de favorecer las diferencias a partir de otorgar un valor diferencial desigual a esas diferencias de origen? Tal vez la perspectiva americana sea distinta de la perspectiva europea. Sin embargo, aunque el etnocidio de los pueblos nativos americanos tiene un componente específico y distinto, no es ni más ni menos grave que los etnocidios que se cometieron en Europa cuando se establecieron en el proceso de establecimiento de las naciones burguesas. ¿Acaso no debería la arqueología social desvelar esos procesos históricos y poner justamente al descubierto cuál es el proceso que genera esas presuntas esencialidades y discriminaciones para finalmente resituarnos en un estado de cooperación y de entendimiento supraétnico? ¿Acaso no es justo afirmar que el pasado de cualquier humano es un bien común de toda la humanidad? Debemos reflexionar sobre cómo se accede a la evidencia arqueológica y qué se hace con los materiales, en definitiva, que produce el trabajo arqueológico. Recordemos que no existe patrimonio arqueológico si no es porque se ha reconocido como tal por el trabajo o por el conocimiento arqueológico. Ya sabemos que existen varios modelos de gestión de ese patrimonio. Ya casi ha pasado a la historia aquella forma en que una élite sabia gozaba en exclusiva de ese conocimiento y como mucho colocaba algún objeto en una vitrina dentro de un templo del saber que denominaba museo, a donde el vulgo accedía con respeto y bajando la voz. Pero aún vivimos en una situación en la que una élite intelectual informa al público general de lo que ha visto o investigado o encontrado. Y se dan conferencias en museos, se hacen visitas vulgarizadas a los yacimientos, se pasa la información a la prensa y se decide qué es lo suficientemente interesante como para ser mostrado al público. En la mayoría de estos casos es toda la comunidad, a través del Estado, la que asume
los gastos de producción y de conservación de ese patrimonio arqueológico. En esta sociedad capitalista el patrimonio se pone en circulación. Se mide el éxito por el beneficio obtenido en la demanda de la industria del ocio. Dentro de esta lógica proliferan los modelos privados de explotación como la mejor alternativa para la práctica arqueológica. Se externaliza la producción y la gestión. Se contratan empresas ajenas al pueblo en el que se excava. Se organizan macroexposiciones en fundaciones de empresas bancarias. En un momento histórico en el que se puede reproducir cualquier objeto en cualquier tipo de material, se explota también el fetichismo de poseer y mostrar el original y no se discute, por ejemplo, en qué contexto puede ser mejor apreciado o integrado ese patrimonio socialmente. En un modelo alternativo de patrimonio cogenerado y cogestionado, sería la misma sociedad, la misma comunidad, sus instituciones, asociaciones, grupos de individuos, los que primero se informarían, obviamente, después se activarían para definir, rescatar, conservar y gestionar aquello que consideren más significativo dentro de la comunidad, lo que movilizaría o lo que le ofrecería la oportunidad de definirse y de reforzar su carácter como comunidad dentro, por supuesto, de una globalidad. Sería la propia comunidad la que haría que el patrimonio se convirtiera en un hilo conductor para asociar la población a un paisaje que debería contemplarse como un marco histórico, como un paisaje histórico para mantener su carácter de comunidad, su carácter cultural. Por supuesto, esa sería la situación ideal. Que exista una demanda de partida o una consulta o una participación activa de las comunidades locales. Hemos tenido, en realidad, nosotros el privilegio de haber podido compartir esa experiencia de coparticipación en distintas ocasiones en América. Paradójicamente, eso se ha producido mucho menos en nuestro propio país. Es evidente que los arqueólogos no deben tener tampoco una carta blanca, sino someterse a las leyes patrimoniales, a las prioridades administrativas y de gestión consensuadas. Ello no significa que por el mero hecho de sentirse o de presentarse como un descendiente de quienes produjeron la evidencia arqueológica, lo cual debería demostrarse previamente de forma objetiva, cualquiera pueda excavar sin más o destrozar un yacimiento. ¿Y qué hacer cuando la herencia histórica es rechazada por la comunidad que habita ese territorio en el que se ubica el patrimonio arqueológico, la evidencia arqueológica? Recordemos el caso siniestro de los budas que explotaron para vergüenza de la comunidad global. Puedo participar pasivamente en una ceremonia religiosa por respeto a las personas que creen que tiene un sentido. Puedo tratar de explicar el contexto histórico y social en el que surgió esa ceremonia o esa creencia. Pero de ninguna manera puedo quedarme pasivo frente a la destrucción por activa o por pasiva de la evidencia arqueológica. En las luchas para salvar los yacimientos y los recursos naturales de un lugar concreto, no dudé en qué parte de la comunidad colocarme. Y tomé la palabra para solidarizarme con esa lucha. Como he dicho, la arqueología debería trascender los objetivos concretos de una comunidad. Creo que deberían potenciarse los mecanismos mundiales para engranar los intereses locales con las aspiraciones globales, generando modelos alternativos, descentralizados, autogestionados, de gestión del patrimonio, en el que incluyo, por supuesto, el conocimiento que generamos. Con esto acabo la cuarta y última parte dedicada a este tema de la arqueología indígena.